El gobierno anunció cambios al plan paso a paso, horarios del toque de queda que serán diferenciados de acuerdo a cada región, se permitirán las clases presenciales en comunas en cuarentena, se amplía el aforo de reuniones sociales y restaurantes podrán atender en espacios cerrados. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud y también miembro del Consejo Asesor COVID-19. Doctor Erazo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, un gusto saludarte nuevamente. Doctor, ¿cómo recibe estos cambios en el paso a paso? 3 semanas de ese mega Zoom que se realizó en La Moneda. Se esperaban harto estos cambios. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que estábamos esperando todos los chilenos una señal clara de, en primer lugar, saber cómo está caracterizando el Ministerio de Salud, el gobierno, la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Básicamente, la preocupación, por supuesto, de las nuevas variantes, de las medidas de restricción que para muchas personas tienen dificultades para poder volver a trabajar, pero también la gente quiere tener más seguridad, más tranquilidad respecto a los grados de contagiosidad que hasta ahora tenemos. Yo lo que valoro es que se avanza en algunos aspectos que a mí me parecen importantes, por ejemplo, en el tema del control fronterizo. Es evidente que tenemos ahí áreas no bien resueltas. Hemos vivido estos últimos días problemas de seguimiento y particularmente la trazabilidad muy débil y particularmente también el abuso de algunos que no estando en las 4 categorías que definió el Ministerio de Salud para salir fuera de Chile e ingresar al país, han saltado las barreras sanitarias. Entonces, creo que en ese sentido la señal que se da de fortalecer los controles fronterizos es una buena señal. En segundo lugar, también creo que hay más claridad respecto al transporte público. Habíamos estado planteando también en la necesidad de tener una fiscalización mucho más potente en el transporte público, sobre todo las medidas de distanciamiento, de control, de fiscalización del transporte, porque la paradoja un poquito absurda es que la gente tenía distancia física en un paradero y posteriormente, una vez que se subían al transporte, ahí no había ningún distanciamiento y grados de contagiosidad bastante altos como riesgo. Ese es otro aspecto importante, también que se retoma una mayor responsabilidad del Ministerio en la trazabilidad, en el testeo, que yo la había visto y constatando lo que pasa en las municipalidades, los centros de salud primaria, se había visto debilitada, porque si bien es cierto tenemos indicadores de aislamiento, trazabilidad y de contactos estrechos, digamos, que son notificados, ahí tenemos un déficit también y el gobierno ha comprometido recursos, entiendo, físicos, humanos, para hacer mejor trazabilidad. Y por otro lado, creo que la señal en relación a los aforos va a meditar un ejercicio de mayor fiscalización muy potente, porque ya se abren opciones de lugares que van a estar sin distanciamiento, con distanciamiento, que implican, por supuesto, no se puede hacer caer toda la responsabilidad de los fiscalizadores, pero implica un esfuerzo sustantivo. O sea, claramente requiere mucho más fiscalización un local que puede abrir a uno que esté cerrado, claramente. Exacto. Por otro lado, se usa una categoría de lugares cerrados donde van a estar en contacto o sin contacto de personas. Y eso es bastante relativo, pero hay que precisarlo y el Ministerio tendrá que precisarlo. Creo que aperturas de centros donde hay mucho riesgo de que tenga gran afluencia de público, a mí me parece que es absolutamente innecesario por ahora. Por ejemplo, los estadios, doctor Erazo, uno que es bien seguidor, que está abonado a un equipo de fútbol, uno le da miedo ir al estadio, aunque sean 1000 personas, porque hemos visto en la Eurocopa, sobre todo las personas que gritan, son ciertos comportamientos que hacen que el virus, sobre todo esta variable Delta, sea bastante más contagiosa. ¿Eso le parece a usted peligroso? Completamente, y los casinos también, ¿te fijas? Porque hay aspectos que por supuesto uno puede ponderar. A mí me parece buena la señal que se da a las pequeñas y medianas empresas, pero hay que apoyarlas precisamente para que ¿Los gimnasios? se autoricen. En los gimnasios yo creo que también se requiere una mayor claridad respecto a cómo van a operar los distanciamientos, porque se habla de 8 metros cuadrados de separación. Se trabaja en distanciamiento con metros cuadrados, que me parece adecuado.
Hay un tema importante en materia de ventilación de espacios que se aplica también en el transporte, y también destacaría el tema de terminar con la lógica de las cuarentenas dinámicas. Se habla de un grupo de comunas que van a estar supervisándose para aplicar o no aplicar o levantar restricciones como la cuarentena o las fases posteriores. Eso es Doctor. interesante porque tenemos la torpeza muchas veces de que incluso llegamos a separar comunas por el medio, en su minuto que tú recordarás, digamos. Sí, Ahora ¿cómo puede mejorar eso? Son las unidades territoriales. Ahora se habla en términos regionales, en términos provinciales, ya no comunales. ¿Por qué es mejor eso, doctor? Porque es indudable que la experiencia, y yo creo que sobre esa base ha actuado también el gobierno y lo que han comunicado los expertos, lo que nos ha tocado a cada uno de nosotros plantear, la experiencia es que no hay posibilidad de circunscribir la circulación del virus o un brote que se disemine con los límites comunales. O sea, si tú tienes un brote comunitario en una población, en un sector vecinal, es indudable que por las cercanías que tiene esa familia o ese grupo humano, va a ir diseminando el virus, ya sea por vía de transporte público o caminando, o por cercanía con las personas de la otra comuna vecina, la circulación del virus. Entonces, es como una huella de aceite que se va diseminando, y claramente los propios estudios de mapeo que se hacen, con análisis más, por así decir, georreferencial, muestran que es muy importante, porque son conurbanas, agrupar las comunas ahí donde hemos visto brotes que, por supuesto, rompen las cadenas, entre comillas, administrativas de una comuna con otra. Doctor, esa es sencilla. Sí, una de las medidas quizás más llamativas, que más convoca, tiene que ver con la vuelta a clases en colegios, en jardines infantiles, en cuarentena. ¿Cómo lo ve usted? Yo no la comparto. Yo creo que hoy día, primero hemos hecho un aprendizaje. En nuestro país, los menores de 18 años que han tenido el cuadro COVID, mayor o menor gravedad, indudablemente la población infantil presenta cuadros de menor gravedad de manera muy importante. Los más graves son mucho menores que los de mayores de 18 años y, por supuesto, los mayores de 40. Ahora hemos visto casos muy agresivos en jóvenes, pero tuvimos más de 80.000 casos de menores de 18 años. Entonces, antes decíamos, no, la población infantil no es tan agresivo, pero ya hemos visto que sí circula en la población infantil el virus, y por esta modalidad que tiene el virus de ir buscando poblaciones donde no llega la vacuna, y precisamente tienen mayor también susceptibilidad cuando hay agrupación de población infantil, hay un mayor riesgo. O sea, en definitiva, yo con esto no quiero decir que tengan más riesgo los niños, pero indudablemente en este escenario, con variantes como la Delta, son los que no están vacunados. Mucho más cauteloso, y además que no han entrado todavía en el proceso de vacunación. Está prometido, digamos, que puedan ampliarse los menores de 12 años, pero en este contexto a mí me parece me parece que no tiene fundamento suficiente, porque está bien que digan serán los primeros en volver y los últimos en suspender su actividad. Eso está bien. En los países desarrollados, indudablemente, esto está aconteciendo, pero recién estamos viendo Japón, vimos Francia. Esta situación es muy cambiante. Doctor, y la prevención hay que anticiparse antes que sucedan situaciones más complejas. Ya eso, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra, en el caso uno que tiene niños chicos, uno le encanta que vuelvan al colegio, pero hay otras variantes. Pero aquí también puede haber un poco de voluntarismo en esta medida. ¿Por qué se lo digo? Porque en la anterior cuarentena, no en la última, la anterior solamente 1 de cada 3 colegios efectivamente que podía abrir, abrió. Y en la última, el último mes, 1 de cada 5 que podría abrir, abrió. O sea, en el fondo, pudiendo abrir en fase 2, igual la gran mayoría de los colegios no abrió. ¿Será algo distinto en cuarentena? Mira, yo creo que el Ministerio de Educación, en este caso, yo sé que siempre un ministro de Educación va a estar porque los niños estén en el colegio, pero también depende si ese diálogo es fluido con la comunidad escolar, con los apoderados, con los profesores, y creo que precisamente el Ministerio le ha faltado la ductilidad, la flexibilidad y la comunicación a las máximas autoridades y al ministro. Entonces esto se ha transformado casi
en una porfía muchas veces, en el entendido que el fundamento de la UNESCO, de la UNICEF, de todos los organismos, es que los niños necesitan tener actividad escolar. Eso no cabe duda, pero ese no es el punto de la discusión. ¿Y dónde está el cortocircuito, doctor? ¿Ah? ¿Dónde está el cortocircuito al final? Porque todos recomiendan que vuelvan a clase, pero en la práctica no se está volviendo a clase. Obviamente, sobre todo en colegios municipalizados, subvencionados, hay menos condiciones de todo tipo en el mismo colegio, en el transporte de los padres hacia el colegio. Pero ¿dónde está el cortocircuito? Porque al final la gran mayoría de los colegios, pudiendo volver, no vuelven. Me refiero al tema de la fase. Yo creo que yo creo que primero en una porfía del ministro, inicialmente yo creo que hubo un poquito de porfía y bastante, una descalificación de los profesores absolutamente innecesaria, y por supuesto ahora yo creo que no se está ponderando adecuadamente el hecho que la gente sabe que la vacuna protege, porque indudablemente la vacuna es un recurso de protección muy potente para la población, y eso mismo la gente lo está viendo con los niños. Entonces, este efecto capullo que se plantea, digamos, que van a estar todos protegidos alrededor del niño, se les va a pedir vacunación, la gente al final va a decir, pero mi niño, ¿cuándo? Entonces, mientras ahora no esté esa señal clara respecto a la protección con la inmunidad que da la vacuna, yo creo que va a haber más resistencia a los padres. Mientras los niños no estén vacunados, ¿tú crees que los papás no lo van a mandar, sea cual sea la fase? Se fija porque el argumento de que no va a producirse un contagio en los niños, porque es indudable que tienen mayor capacidad de respuesta inmunitaria y están más protegidos, pero el mismo hecho que ya hemos demostrado que los niños también se infectan. Tuvimos un niño el otro día y es mucho más noticioso que un adulto, indudablemente hay un efecto de demostración complejo, amerita una estrategia distinta con la población escolar. Y yo creo que eso no está, la comunicación de riesgo en este sentido ha sido mala, la falta de diálogo con los profesores, con los trabajadores que están en los jardines infantiles, con la JUNJI, yo creo que también es muy necesaria con los paradocentes, en fin, creo que hay que hacer un trabajo mucho más fino, más que declaraciones de que todos tienen que volver a clases porque el futuro de la educación se juega con los niños en actividad presencial y no en la casa. Yo creo que ese argumento es débil, o sea, es insuficiente para el momento que estamos viviendo. Doctor Erazo, también hay un aumento en los aforos en domicilios particulares. Se ha sabido que gran parte de los contagios ocurren al interior de los hogares, en núcleos más chicos, como también en las fiestas clandestinas, todas estas reuniones sociales, pero sobre todo también en los núcleos familiares. ¿Cómo ve usted este aumento en los aforos en domicilios particulares? Mire, yo no tengo el argumento preciso para ver cuál es el fundamento sanitario. Yo tengo la impresión que todas estas medidas de mayor laxitud, de mayor apertura, están hechas en función de fomentar la vacunación. O sea, claramente acá hay un incentivo a que la gente se vacune, y en ese sentido esta amplitud tiene que ver justamente con favorecer que la gente se vacune, y que la gente que no se vacune va a tener más restricciones, tal como puede acontecer en un restaurante o en algún lugar de aforos, digamos, se va a tener en consideración, precisamente para movilizar esa población que ha tenido dificultades o finalmente ha sido renuente a vacunarse. Entonces, esa creo que es la única explicación, porque de lo contrario no hay una justificación entre 5, 10 o 15, digamos. Entonces no hay ningún estudio que lo pueda demostrar. Yo creo que el principal eje que motoriza las decisiones del gobierno, del ministerio en esta etapa, es avanzar en el proceso de vacunación, y eso a mí me parece muy importante. O sea, creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para eso, y particularmente avanzar con los estudios, porque se están iniciando los estudios para una tercera dosis, que ya a nivel mundial ha ido construyéndose un consenso técnico, sanitario, no al estilo de este señor que se vacunó en la clínica Las Condes por cuenta propia, digamos, que es una aberración del punto de vista sanitario. Doctor Erazo, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, un gusto saludarte, que estés muy bien. Seguimos con otras informaciones de la jornada. El Partido Comunista anunció que